La lluvia comenzó a caer exactamente a las 6 de la tarde de aquel martes de septiembre, como si el mismísimo cielo hubiera acordado una cita con el destino. Ana García ajustó nerviosamente el anillo que aún llevaba en el dedo anular derecho, una pequeña alianza de plata que Miguel le había regalado 5 años atrás, en el mismo lugar donde ahora lo esperaba. La plaza de Santa Ana en Madrid le parecía más pequeña de lo que recordaba, más íntima, como si los años hubieran conspirado para hacer aquel espacio sagrado aún más especial. Había llegado 20 minutos antes, como siempre hacía en las citas importantes. Era una manía suya que Miguel siempre había adorado y criticado a la vez, diciéndole que se agobiaba sin necesidad, pero admirando en secreto su puntualidad. Ahora, parada bajo el toldo del viejo café que frecuentaban, Ana se preguntaba si él seguiría siendo el mismo hombre impredeciblemente impuntual de antes. El paraguas que tenía en las manos estaba roto. Una de las varillas torcida hacía que el agua se escurriera directamente sobre su hombro izquierdo, empapando su blusa azul marino. Pero a Ana no le importaba. En realidad, quería sentir la lluvia, quería que lavara los 5 años de incertidumbre, de noches en vela, de preguntas sin respuesta que la habían torturado desde que Miguel desapareció de su vida sin explicación. Recordaba perfectamente aquella última noche de marzo de 2019. Habían discutido por algo absolutamente trivial. Ni siquiera conseguía recordar el qué, pero la discusión había escalado hasta territorio peligroso, tocando heridas viejas sobre compromiso, futuro y las diferencias fundamentales de sus personalidades. Miguel era espontáneo, aventurero, soñador. Ana era práctica, organizada, siempre planeando 3 pasos por delante. Quizás deberíamos tomarnos un respiro, había dicho él, las palabras saliendo como esquirlas de cristal. A lo mejor necesitamos descubrir quiénes somos cuando no estamos intentando ser lo que el otro espera que seamos. Ana había asentido, demasiado herida para luchar, demasiado orgullosa para suplicar. Acordaron distanciarse unas semanas, solo para que se les bajaran los humos, pero las semanas se convirtieron en meses, y Miguel nunca más dio señales de vida. Fue entonces cuando se enteró de la oportunidad de trabajo en París, un puesto como fotógrafa freelance para una revista de viajes. Era exactamente el tipo de oportunidad con la que siempre había soñado, pero que nunca había perseguido por la estabilidad y la rutina que compartía con Miguel. Sin él, de repente, París le parecía no solo posible, sino necesario. La noche antes de partir hacia Francia, Ana volvió a aquella plaza. Estaba lloviendo, como hoy, y se permitió llorar por primera vez desde la pelea. Parada bajo el mismo árbol donde ahora esperaba, había hecho una promesa silenciosa al universo. Si Miguel realmente la quería, si lo que habían tenido era de verdad, el destino encontraría la manera de volver a juntarlos. Y cuando eso pasara, sería exactamente allí, en el lugar donde se conocieron, donde se dieron su primer beso, donde decidieron que querían construir una vida juntos. Ahora, 5 años después, Ana ya no sabía si creía en el destino, o si simplemente era una romántica empedernida. Pero aquella mañana, al despertarse en su apartamento de Montmartre, había sentido una urgencia inexplicable, una voz interior que le susurraba que hoy era el día. Canceló todos sus compromisos, reservó un vuelo a Madrid, y allí estaba, empapada y nerviosa, esperando un milagro. Las 6:15. Llegaba tarde, como siempre. Ana sonrió sin poder evitarlo, al darse cuenta de que algunas cosas nunca cambiaban, o tal vez simplemente no vendría. Quizás la promesa que había hecho al universo era unilateral, el sueño romántico de una mujer que se negaba a aceptar que algunos amores no son para toda la vida. Fue entonces cuando lo vio. Miguel caminaba por la calle Huertas hacia la plaza, sin prisa, como si supiera que ella estaría esperando. Llevaba el mismo abrigo de lana gris que vestía el día que se conocieron, y Ana se preguntó si era casualidad o si él, como ella, había elegido deliberadamente ponerse algo que los conectara con el pasado. Se detuvo a unos metros de distancia, las manos en los bolsillos, el pelo castaño más corto de lo que recordaba, algunas líneas alrededor de los ojos que no estaban allí 5 años atrás, pero su sonrisa era la misma, esa sonrisa torcida que siempre hacía que se le acelerara el corazón.
«Has venido», dijo él, y su voz era exactamente como Ana la recordaba, grave y cálida, con ese acento madrileño suave que la hacía sentirse como en casa. «Has tardado», respondió ella, haciendo eco de las palabras que había dicho en su primera cita, años atrás. Miguel se rió, esa risa profunda que solía hacer que Ana se olvidara de todo lo demás. Hay tradiciones que son sagradas. Se quedaron allí parados, mirándose a través de la lluvia, ninguno de los dos sabiendo cómo dar el siguiente paso. Había tanto que decir, tantas explicaciones pendientes, tanto tiempo perdido que recuperar. Pero también había miedo. Miedo de que las personas en las que se habían convertido durante estos 5 años fueran incompatibles. Miedo de que la magia que una vez compartieron se hubiera desvanecido con el tiempo y la distancia. «¿Te apetece tomar un café?», preguntó Miguel finalmente, señalando hacia el pequeño café donde solían pasar horas charlando sobre libros, películas, sueños y miedos. «¿Está abierto?», preguntó Ana mirando hacia el establecimiento, que parecía más pequeño y desgastado de lo que recordaba. Solo hay una manera de averiguarlo. Caminaron juntos hasta la puerta, manteniendo una distancia prudente entre sí, como dos imanes que se atraen pero se resisten a la atracción. El café estaba abierto, y por milagro su mesa, la pequeña mesa redonda del rincón, cerca de la ventana, estaba libre. El dueño, don Antonio, los reconoció inmediatamente. Su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa genuina. «Ana, Miguel, Dios mío, no habéis cambiado nada. ¿Dónde os habíais metido todos estos años?» «Por ahí», respondió Miguel vagamente, intercambiando una mirada con Ana. «Lo de siempre, don Antonio». Por supuesto, y churros recién hechos acaban de salir de la sartén». Cuando se quedaron solos, el silencio entre ellos era a la vez cómodo y tenso. Ana observó a Miguel disimuladamente por encima de la taza de café, fijándose en los pequeños detalles que habían cambiado. Parecía más delgado. Había una seriedad en sus ojos que no existía antes, y sus dedos, que siempre habían sido inquietos, ahora permanecían inmóviles sobre la mesa. 5 años, dijo Ana finalmente. 5 años, hizo eco Miguel. Estás preciosa, Ana. París te ha sentado bien. ¿Cómo sabes que he estado en París? Miguel vaciló, removiendo el azúcar de su café. Yo mantuve contacto con algunos amigos comunes. Me enteré de tu éxito como fotógrafa. Me alegro mucho por ti. Ana sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Te alegras lo suficiente como para haberte puesto en contacto? Ana: no, Miguel. 5 años de silencio. 5 años sin una palabra, sin una explicación. No puedes aparecerte aquí ahora y actuar como si fuera lo más normal del mundo. Miguel bajó la cabeza, las manos finalmente moviéndose para frotarse la cara. Cuando levantó los ojos de nuevo, Ana vio algo que la sorprendió: lágrimas. Tienes razón, dijo él con la voz quebrada. Tienes todo el derecho del mundo a estar enfadada. Te debo una explicación. Varias explicaciones. Ana tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de no ser suficiente para ti. Miedo de que te dieras cuenta de que merecías más de lo que yo podía ofrecerte. Cuando discutimos aquella noche, cuando aceptaste tan fácilmente tomarnos un respiro, lo interpreté como la confirmación de mis peores temores. Ana lo miró, incrédula. Así que decidiste esfumarte. Decidí darte la libertad que creí que querías. Y cuando me enteré de la oportunidad de París, pensé que era una señal de que tenía razón. ¿Una señal? Miguel, yo te estuve esperando. Esperé a que te pusieras en contacto, que me explicaras, que luchases por nosotros. Y yo me quedé aquí, todos los días preguntándome cómo estabas, si eras feliz, si habías encontrado a alguien que te mereciera más que yo. Volvieron a quedarse en silencio, el peso de los malentendidos flotando entre ellos como una nube negra. Fuera, la lluvia continuaba cayendo, creando una melodía suave contra los cristales del café. ¿Por qué hoy?, preguntó Ana finalmente. ¿Por qué después de 5 años has decidido venir aquí hoy? Miguel sonrió con tristeza. Por un sueño. Hace 3 noches soñé contigo. Estabas parada en esta plaza, bajo la lluvia, esperándome. Y en el sueño yo no venía. Te quedabas allí esperando hasta que paraba de llover y te ibas. Me desperté con la sensación más horrible, como si hubiera perdido mi última oportunidad. ¿Y te has fiado de un sueño?
No fue solo el sueño. Fue darme cuenta de que después de todos estos años intentando convencerme de que hice lo correcto, por fin he admitido la verdad. Cometí el mayor error de mi vida cuando te dejé marchar. Ana sintió que se le empezaban a formar lágrimas en los ojos. Miguel, sé que no tengo derecho a pedirte esto. Sé que ha pasado mucho tiempo, que te has hecho una vida en París. Pero necesitaba venir aquí. Necesitaba decirte que no ha pasado ni un día sin que pensara en ti. No ha pasado ni un día sin que me arrepintiera de mi cobardía. Me hiciste mucho daño, susurró Ana. Lo sé, y cargaré con esa culpa el resto de mi vida. Ana se secó las lágrimas y respiró hondo. Yo también he pensado en ti todos los días. Miguel levantó los ojos, una chispa de esperanza brillando en ellos. No he conseguido involucrarme en serio con nadie más, continuó Ana. Cada vez que conocía a alguien interesante, lo comparaba contigo. Cada vez que estaba en un sitio bonito, sacando fotos para la revista, pensaba en lo mucho que me gustaría compartir ese momento contigo. Ana, pero también he crecido, Miguel. He aprendido a ser independiente. He aprendido que puedo ser feliz sola. Ya no soy la misma mujer que dejaste hace 5 años. Yo también he cambiado, se apresuró a decir Miguel. Empecé terapia, trabajé mis inseguridades. Aprendí que el miedo a perder a alguien no justifica alejar a esa persona. ¿Y qué esperas que pase ahora? ¿Que nos olvidemos de 5 años de dolor y empecemos de cero como si no hubiera pasado nada? Miguel negó con la cabeza. No, espero que me des una oportunidad de demostrarte que el hombre en el que me estoy convirtiendo es digno de tu amor. Espero que podamos construir algo nuevo, basado en quiénes somos ahora, no en quiénes éramos. Ana miró por la ventana, observando la lluvia que seguía cayendo. Fuera, Madrid continuaba con su vida normal, gente corriendo a refugiarse, coches pasando despacio por las calles mojadas, la ciudad siguiendo su ritmo eterno. Pero allí dentro, en aquel pequeño café, el tiempo parecía suspendido, esperando una decisión que cambiaría el curso de 2 vidas. Tengo que volver a París mañana, dijo Ana finalmente. La cara de Miguel se ensombreció, preparándose para el rechazo. Pero, continuó Ana, tengo unas semanas de vacaciones acumuladas. Quizás pueda quedarme un poco más. ¿En serio? La voz de Miguel estaba cargada de esperanza contenida. Con algunas condiciones, dijo Ana, su voz volviéndose más firme. Primera, nada de promesas que no puedas cumplir. Segunda, honestidad total, aunque duela. Tercera, vamos despacio, muy despacio. No puedo arriesgarme a que me destrocen otra vez. Acepto todas tus condiciones, dijo Miguel inmediatamente. Y tengo que confesarte algo, dijo Ana sacando algo de su bolso. Era un sobre amarillento, claramente viejo. Te escribí. Durante los 2 primeros años después de que desaparecieras, escribí cartas, muchas cartas. Nunca las envié porque no sabía dónde estabas, pero las guardé todas. Miguel miró el sobre con reverencia. ¿Puedo? Ana empujó el sobre por la mesa. Puedes leerlas luego, cuando estés preparado para saber por lo que pasé cuando te fuiste. Miguel cogió el sobre con manos temblorosas y se lo guardó cuidadosamente en el bolsillo interior de su chaqueta. Ana, hay algo que necesito contarte, sobre por qué realmente desaparecí. ¿Qué quieres decir? Miguel vaciló, claramente luchando con sus palabras. No fue solo miedo o inseguridad, hubo algo más. Ana sintió un frío en el estómago. ¿Qué? ¿Te acuerdas de mi prima Carla? ¿La que vivía en Brasil? Claro, siempre fuisteis muy unidos. Murió Ana, 3 días después de nuestra pelea. Accidente de coche en Sao Paulo. Era la única familia que tenía, y me había nombrado tutor de su hija, Sofía. Ana abrió los ojos como platos. Miguel, ¿tienes una hija? Una hija adoptiva. Tenía 8 años entonces, ahora tiene 13. Tenía que traerla a Madrid. Tenía que reorganizar toda mi vida para cuidar de una niña traumatizada que había perdido a su madre. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque siempre habías dejado claro que no querías hijos tan pronto. Porque tu carrera estaba despegando. Porque pensé que sería injusto pedirte que sacrificaras tus sueños por una situación que tú no habías elegido. Ana se quedó en silencio un largo rato, procesando la información. Así que tomaste la decisión por mí. Otra vez. Ana. No, Miguel.
Hiciste exactamente lo mismo ahora que hace 5 años. Decidiste lo que era mejor para mí sin consultarme. Tienes razón, yo tenía tanto miedo de perderte que acabé perdiéndote igualmente. ¿Dónde está Sofía ahora? Con la vecina. Le dije que tenía una cita importante hoy. ¿Sabe algo de mí? Miguel negó con la cabeza. Nunca le hablé de ti. Me preguntó algunas veces si alguna vez había estado casado, si algún día tendría una madrastra, pero siempre cambié de tema. Ana se levantó de la mesa, cogiendo su bolso. Necesito procesar todo esto. Ana, por favor, no te vayas otra vez. No me voy, pero necesito tiempo para pensar. Esta conversación lo ha cambiado todo. Miguel también se levantó. ¿Puedo llamarte mañana? Prefiero que no. Cuando esté lista para hablar, te buscaré yo. ¿Cómo? Ana sonrió por primera vez desde que había empezado la conversación. ¿Sigues viviendo en el mismo piso? Sí. Entonces ya sabes dónde encontrarme. Salieron juntos del café. La lluvia había aminorado hasta convertirse en una llovizna suave. En la puerta dudaron, ninguno sabiendo cómo despedirse después de todo lo que se había revelado. Ana, dijo Miguel suavemente, sé que he cometido muchos errores. Sé que te he hecho mucho daño, pero quiero que sepas que cada decisión que tomé, por muy equivocada que fuera, estuvo motivada por el amor que siento por ti. Lo sé, respondió Ana, tocando brevemente su brazo. Por eso duele tanto. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el hotel donde se alojaba, dejando a Miguel parado bajo la lluvia, observándola alejarse una vez más. Pero esta vez, ambos sabían que no era un adiós definitivo. Era el comienzo de algo nuevo, algo más complejo y desafiante que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. Durante los 3 días siguientes, Ana caminó por Madrid como un fantasma, revisitando lugares que habían sido importantes para ella y Miguel, intentando reconciliar sus recuerdos con la nueva realidad que él había revelado. Visitó la librería donde se conocieron, el restaurante donde tuvieron su primera cena, el parque donde pasaron tantas tardes de domingo. Fue al 4.º día cuando decidió buscar más información sobre Sofía. No fue difícil encontrar registros online sobre el accidente que había acabado con la vida de la prima de Miguel, o sobre los trámites legales de la adopción. Todo lo que Miguel había dicho era verdad. Esto la llevó a una revelación sorprendente sobre sí misma. No estaba enfadada porque Miguel hubiera asumido la responsabilidad de Sofía. Estaba enfadada porque no había confiado en ella lo suficiente como para darle la opción de elegir. El jueves por la tarde, Ana se encontró parada frente al edificio donde vivía Miguel, mirando hacia las ventanas del 3.er piso. Podía ver movimiento allí dentro, sombras pasando tras las cortinas. Respiró hondo y tocó el timbre. «Ana», la voz de Miguel salió por el portero automático, sorprendida y esperanzada. «¿Puedo subir?» «Claro, claro, sube». Cuando se abrió la puerta del apartamento, Ana vio no solo a Miguel, sino también a una adolescente morena, alta para su edad, con ojos oscuros inteligentes y una expresión cautelosa. «Ana», dijo Miguel, claramente nervioso. «Esta es Sofía. Sofía, esta es Ana, una amiga muy especial». Sofía estudió a Ana con la intensidad típica de los adolescentes. «¿Tú eres la chica de la que lleva enamorado mi padre 5 años?» Miguel se puso colorado. «Sofía, ¿qué? ¿Crees que soy sorda? ¿Cuántas veces te he visto suspirar mirando esa foto del cajón de tu mesa?» Ana miró a Miguel, sorprendida. «¿Tienes una foto mía?» «Era lo único que me quedaba de nuestro tiempo juntos», admitió Miguel. «Yo no pude deshacerme de ella». Sofía puso los ojos en blanco con la dramática tolerancia de los teenagers. «Los adultos sois tan complicados. ¿Por qué no habéis hablado de esto hace años?» «Porque cielo», dijo Ana entrando completamente en el apartamento por primera vez. «Los adultos a veces tomamos decisiones estúpidas por motivos que nos parecen nobles en su momento». «¿Te quedas a cenar?», preguntó Sofía directamente. «Estoy haciendo tortilla española. Es una de las pocas cosas que sé cocinar». Ana miró a Miguel, que asintió animándola. «Me encantaría». La cena fue surrealísticamente normal. Sofía era inteligente, divertida y tenía claramente una relación muy estrecha con Miguel. Le contó a Ana sobre el instituto, sus amigas, su pasión por la fotografía, algo que hizo que Ana y Miguel intercambiaran una mirada significativa.
¿Puedo ver algunas de tus fotos?, preguntó Ana. ¿En serio? Tú eres una fotógrafa famosa. Tus fotos salen en revistas. No soy famosa, se rió Ana, pero me encanta ver el trabajo de otros fotógrafos, especialmente los jóvenes talentos. Sofía corrió a su habitación y volvió con un álbum lleno de fotografías que había tomado por la ciudad. Ana se quedó genuinamente impresionada con el ojo artístico de la chica, su capacidad de capturar momentos emotivos y detalles que muchos adultos se perdían. Estas son extraordinarias, Sofía. Tienes un talento natural. Papá dice lo mismo, pero pensaba que solo era para hacerme la pelota. Yo nunca hago la pelota cuando se trata de arte, dijo Ana seriamente. Deberías plantearte estudiar fotografía profesionalmente. Después de cenar, mientras Sofía hacía los deberes en su habitación, Ana y Miguel se sentaron en el pequeño salón, una taza de té entre ellos. Es maravillosa, dijo Ana. Sí, fueron años duros al principio, estaba muy traumatizada, tenía pesadillas, problemas en el instituto, pero lo superamos juntos. Miguel, ¿puedo preguntarte por qué realmente pensaste que yo no sería capaz de lidiar con esta situación? Miguel suspiró profundamente. Porque yo apenas podía con ella. No sabía nada sobre criar a un crío, especialmente uno que había pasado por un trauma tan grande. Estaba aprendiendo a ser padre mientras intentaba ayudarla a procesar la muerte de su madre. ¿Cómo iba a pedirte que asumieras esa responsabilidad también? Pero esa decisión no era solo tuya. Lo sé ahora. Me llevó años de terapia entender que mi miedo a ser rechazado me hizo rechazarte a ti primero. Ana se quedó en silencio un momento, observando a Miguel. Parecía más maduro, más sólido que el hombre que había dejado 5 años atrás. La responsabilidad había tallado nuevas líneas en su cara, pero también había una paz en él que no existía antes. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Ana. Lo que sea. Si decido quedarme, si decido intentar reconstruir nuestra relación, ¿cómo funcionaría? Tengo una carrera en París, una vida establecida. No lo sé, admitió Miguel honestamente, pero sé que quiero averiguarlo. Sofía y yo podríamos mudarnos a París por una temporada, o tú podrías trabajar desde aquí, o podríamos encontrar una tercera opción. Lo importante es que lo descubriríamos juntos. ¿Y Sofía? ¿Cómo se sentiría compartirte conmigo? Miguel sonrió. Ana, tiene 13 años. Lo que quiere es que sea feliz para que deje de suspirar dramáticamente todas las noches. Ana se rió. Yo también hago eso. ¿Haces qué? Suspirar dramáticamente. Mi compañera de piso en París no para de quejarse. Se miraron y por primera vez en 5 años, el silencio entre ellos fue completamente cómodo. Ya no había más secretos, no había más malentendidos. Solo había 2 adultos que se querían intentando descubrir cómo construir una vida juntos. Ana, dijo Miguel suavemente, ¿te quedarías si te lo pidiera? ¿Me lo estás pidiendo? Te lo estoy pidiendo. No para siempre, no sin discutir todos los detalles prácticos, pero te estoy pidiendo que te quedes el tiempo suficiente para ver si esto puede funcionar. Ana miró alrededor del apartamento pequeño pero acogedor que Miguel había convertido en hogar para él y Sofía. Vio las fotografías de la chica en las paredes, los libros esparcidos por todas partes, los pequeños toques que mostraban que 2 personas habían construido una vida allí juntas. Tengo que hacer algunas llamadas, dijo finalmente. Mi jefe, mi compañera de piso, algunas otras cosas. ¿Eso es un sí? Ana se levantó y caminó hasta la ventana que daba a la plaza, donde todo había comenzado 5 años atrás. Fuera, empezaba a llover otra vez, gotas suaves que reflejaban la luz de las farolas. Miguel, dijo sin darse la vuelta, ¿te acuerdas de la promesa que nos hicimos aquella noche hace 5 años? Que si el destino quería, encontraríamos una forma de estar juntos. No fue exactamente eso, dijo Ana, finalmente dándose la vuelta para mirarlo. La promesa fue que, si realmente nos queríamos, encontraríamos una forma de construir un amor lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. ¿Y crees que lo hemos conseguido? Ana sonrió, esa sonrisa luminosa que tanto había echado de menos Miguel. Creo que estamos a punto de averiguarlo. 6 meses después, Ana había trasladado sus operaciones a Madrid, trabajando como fotógrafa freelance para varias revistas europeas. El apartamento de Miguel
se había quedado pequeño para 3 personas, así que se mudaron a una casa más grande en el barrio de Malasaña, con vistas al Parque del Retiro. Sofía se había adaptado a la presencia de Ana, mejor de lo que nadie podría haber esperado. De hecho, había florecido con la figura femenina en su vida, especialmente una que compartía su pasión por la fotografía. Ana había empezado a enseñarle técnicas más avanzadas a Sofía, y pasaban los fines de semana, explorando Madrid juntas, capturando la ciudad a través de sus objetivos. Miguel había retomado su carrera como periodista freelance, escribiendo sobre cultura y arte para varios periódicos españoles. La estabilidad emocional que había encontrado con Ana había liberado su creatividad de formas que no experimentaba desde hacía años. Pero no todo fue coser y cantar. Tuvieron discusiones sobre límites, sobre cómo integrar sus vidas sin perder sus identidades individuales, sobre cómo ser padres juntos para una adolescente que ya tenía sus propias opiniones sobre todo. Hubo noches en que Ana se cuestionó si había tomado la decisión correcta, si no había romantizado demasiado los recuerdos del pasado. Hubo momentos en que Miguel volvió a sus viejos patrones de intentar proteger a Ana tomando decisiones unilateralmente, pero habían aprendido algo valioso en los años separados. El amor no es solo un sentimiento, es una decisión que hay que tomar todos los días. Y todos los días eligieron quedarse, trabajar, construir algo nuevo sobre los cimientos de lo que habían perdido. Fue en una tarde lluviosa de septiembre, exactamente un año después de reencontrarse, cuando Miguel encontró a Ana en la cocina, mirando pensativamente por la ventana. «¿En qué piensas?», le preguntó abrazándola por detrás. «En la promesa», dijo ella, relajándose contra él. «¿Qué promesa?». «La que nos hicimos hace un año, de construir algo nuevo. Y creo que lo hemos conseguido». Miguel la giró entre sus brazos, estudiando su cara. «¿Estás segura?». «Estoy segura. No es el amor que teníamos antes, es mejor. Es más real, más fuerte, más honesto». «Ana», dijo Miguel, su voz poniéndose seria, «tengo algo que decirte». Ana sintió un momento de pánico, recuerdos de los secretos del pasado volviendo a la superficie. «¿Qué?». Miguel sonrió y sacó una pequeña caja del bolsillo. «Que esta vez no voy a tomar ninguna decisión importante sin ti». Ana miró la caja, luego a Miguel, luego a Sofía, que había aparecido en la puerta de la cocina con una sonrisa conspiratoria. «¿Lo sabías?», le preguntó Ana a la chica. «Me pidió permiso la semana pasada», dijo Sofía poniendo los ojos en blanco. «Como si no me hubiera dado cuenta de que acabaríais casándoos tarde o temprano». Ana se rió entre las lágrimas que empezaron a formarse. «Todavía no has preguntado nada». «Ana García», dijo Miguel, arrodillándose en la cocina de la casa que habían convertido en hogar. «¿Quieres casarte conmigo?». No como una promesa hecha bajo la lluvia por 2 jóvenes asustados, sino como una decisión tomada por 2 adultos que saben exactamente lo que significa comprometer sus vidas el uno con el otro. «Sí», dijo Ana sin vacilar. «1000 veces sí». Sofía aplaudió e inmediatamente empezó a hacer planes para la ceremonia, mientras Miguel le ponía el anillo a Ana. No era el mismo anillo que le había dado años atrás, era algo nuevo, algo que representaba en quienes se habían convertido. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia pequeña en la misma plaza donde se reencontraron. Llovió el día de la boda, lo que todos los invitados consideraron una señal de buena suerte. Al fin y al cabo, la lluvia siempre había sido cómplice de su historia de amor. Sofía fue dama de honor y fotógrafa oficial, capturando cada momento con el talento artístico que continuaba desarrollando bajo la guía de Ana. Las fotografías de la boda acabarían siendo publicadas en una revista de bodas española, marcando el comienzo de la carrera profesional de Sofía. Durante la ceremonia, cuando intercambiaron votos que habían escrito juntos, Ana y Miguel prometieron no solo quererse, sino elegirse todos los días, comunicarse honestamente, incluso cuando fuera difícil, y construir una familia basada en el respeto mutuo y la transparencia total. 5 años después de la boda, estaban de vuelta en la plaza donde todo había comenzado, ahora con 2 hijos pequeños, gemelos nacidos 3 años después del matrimonio. Sofía, ahora con 18 años, estaba a punto de empezar sus estudios de fotografía en la universidad, pero aún vivía con ellos durante las vacaciones escolares.
Ana se había convertido en una de las fotógrafas de viajes más respetadas de Europa, con exposiciones en varias ciudades. Miguel había escrito 2 libros sobre cultura española que se habían convertido en bestsellers nacionales. Juntos, habían creado una vida que ninguno de los dos podría haber imaginado solo. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó Ana mientras observaban a los gemelos jugar en la plaza, con Sofía sacándoles fotos. ¿De qué? De los 5 años que perdimos. Miguel consideró la pregunta seriamente, como siempre hacía cuando Ana preguntaba algo importante. No, dijo finalmente, porque sin esos 5 años no habríamos aprendido quiénes éramos realmente como individuos. Yo no me habría convertido en el padre que Sofía necesitaba. Tú no habrías desarrollado el valor y la independencia que te convierten en la mujer increíble que eres hoy. Y yo no habría aprendido que el amor verdadero no es solo pasión, añadió Ana. Es elección, compromiso y el valor de crecer juntos. Observaron en silencio cómodo mientras Sofía jugaba con los gemelos, pensando en cómo la vida tenía una forma extraña de dibujar círculos perfectos. La promesa hecha bajo la lluvia hacía tantos años finalmente se había cumplido, no de la manera que habían imaginado, sino exactamente de la forma que tenía que ser. Cuando empezó a lloviznar, en lugar de correr a refugiarse, toda la familia se quedó en la plaza, dejando que la lluvia suave cayera sobre ellos mientras Sofía capturaba el momento a través de sus objetivos. Sería una de las fotografías más preciadas del álbum familiar. 5 personas que se habían encontrado a través de la pérdida, el tiempo y la promesa persistente de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Aquella noche, después de que los niños se fueran a la cama y Sofía saliera con amigos, Ana y Miguel se sentaron en la terraza de casa, observando Madrid brillar bajo la luz de las farolas. La lluvia había parado, dejando el aire limpio y lleno de posibilidades. «Miguel», dijo Ana suavemente. Gracias por haber vuelto. Gracias por haberte quedado». Y allí, bajo las estrellas de Madrid, sellaron una vez más la promesa que se habían hecho tantos años atrás, no de amor eterno, porque entendían ahora que nada es verdaderamente eterno, sino de compromiso diario, de elección consciente, de construcción conjunta de una vida que merecía la pena vivirse. La promesa bajo la lluvia se había cumplido, no porque el destino hubiera conspirado a su favor, sino porque 2 personas habían decidido que su amor merecía la pena luchar por él, incluso cuando eso significaba admitir errores, enfrentar miedos y reconstruir todo desde cero. Y cuando contaban su historia a amigos curiosos, a Sofía cuando preguntaba sobre cómo funciona el amor de verdad, o a los gemelos cuando fueran lo suficientemente mayores para entender, siempre terminaban de la misma manera. A veces, las mejores promesas son las que nos enseñan que el amor no consiste en encontrar a la persona perfecta, sino en convertirse en la persona adecuada para alguien que merece la pena. Y así terminó la historia de la promesa bajo la lluvia, no con un final feliz simple, sino con la comprensión más profunda de que el amor verdadero es un viaje, no un destino, y que las mejores historias son las que se siguen escribiendo todos los días, una decisión cada vez. Si te ha emocionado esta historia sobre segundas oportunidades, amor verdadero y la fuerza de las promesas que merecen la pena cumplir, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias románticas. Déjanos un comentario contándonos qué te ha parecido la historia de Ana y Miguel. ¿Crees en las segundas oportunidades en el amor? ¿Has vivido alguna situación parecida? Nos encantaría conocer tus experiencias. Y si tienes alguna sugerencia de historia que te gustaría escuchar, déjalo en los comentarios. Siempre estamos buscando nuevas historias de amor, superación y relaciones para compartir con vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Vuestro apoyo lo significa todo para nosotros y es lo que nos motiva a seguir trayendo estas historias que llegan al corazón. Hasta la próxima y recordad, el amor verdadero siempre encuentra su camino, aunque tenga que pasar por la lluvia primero. Suscribíos, comentad y compartid con alguien que también crea en el poder de las segundas oportunidades. Nos vemos en la próxima historia.